Dominicana y al mundo que nos escucha a través de la Z101, el Gobierno de la Mañana, en una programación hoy sumamente especial. Hoy hemos tenido, luego de la finalización del espacio de 5 a 7, del espacio de los madrugadores, nuestros compañeros, una participación especial donde estuvimos escuchando el análisis, la descomposición de la importancia del Acuerdo de Cielos Abiertos de la República Dominicana para la industria turística y todos los elementos donde el país debe ser competitivo. Luego de cerrado ese espacio, donde los compañeros Aníbal Díaz e Isis Álvarez pues tuvieron la presencia allí del buen amigo Marrancini, pues vámonos nosotros ahora con la programación especial que teníamos diseñada y programada para este día de hoy. Es un privilegio para nosotros hoy estar en la sede del Defensor del Pueblo, una institución y a su vez un puesto que está rodeado de un equipo de trabajo. La gente habla ciertamente del defensor como el individuo y es natural, sobre todo sabiendo que hay un perfil como el de Pablo Ulloa, un profesional del derecho, pero sobre todo una persona que tiene vocación de defensa de los derechos de la ciudadanía. Decíamos ayer en nuestro comentario que todo intento del hombre por crear constituciones, leyes, reglamentos, en principio partía con el espíritu de poner límites al poder absoluto, puesto que esta era la fuente de todas las injusticias, era la fuente de todos los males de un humano hacia otro. En la medida en que fuimos regulando y generando estos contrapesos, se pudo entonces exigir del poder un mejor comportamiento y mejores resultados. Hoy, todavía en el siglo XXI, es necesario vigilar las instituciones, exigir el mejor de sus funcionamientos y para eso existe el Defensor del Pueblo como institución, como puesto la ley 1901, si no me equivoco, que le da inicio, le da vida institucional, constitucional a esta institución y la cual estamos muchos estamos contestes de su utilidad a partir precisamente de la llegada de un individuo como Pablo Ulloa, que a escépticos como el que les habla, pues nos ha demostrado que se podía ciertamente desde este puesto luchar porque los ciudadanos dominicanos recibieran los servicios de calidad que la ley manda a las instituciones. Hoy este gran equipo del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, estamos desde la sede de esta institución. Hoy hago presentación formal para luego pasar de inmediato con la participación de Pablo y su exposición inicial, así como también las preguntas de mis compañeros que tengo a mi lado y que todos saben la gran capacidad que tienen de enarbolar a través de su preparación, de su pensamiento, de sus inquietudes. Nuestras compañeras Susana Gotró y Julieta Tejada a mi costado izquierdo, desde el costado derecho nuestro compañero Fernando Ramírez, Khalil Michel, Diulca Pérez, Rosendo Tavares, Villalobos y con ustedes un servidor José Luis Mendoza, con de inmediato la participación de nuestro, lo mencioné a Fernando, de que vi bajando esa chacabana rosada, me acordé y de inmediato lo mencioné. Bueno, en Los Ricos tienen otro nombre para los colores, Rosendo, fucsia. Para nosotros es colorado, morado, etcétera. Vamos a dar los buenos días de inmediato en un programa especial donde el pueblo dominicano a través de la Z101 va a conocer a fondo el funcionamiento de esta institución, los colaboradores que Pablo tiene y cómo es posible, pese a que cueste mucho esfuerzo, lograr los mejores resultados desde el mandato de ley que tienes en tus manos, Pablo. Muy buenos días y más que darte la bienvenida, este espacio hoy literalmente es tuyo, es de tus compañeros, es de ustedes y es para el pueblo dominicano. Buenos días. Miren, muy buenos días y como tú bien dices, más que el programa es darle las gracias a don Bienvenido y a todos ustedes. Indiscutiblemente son amigos y de las cosas que me han gustado siempre, José Luis, que aún siendo amigos, como hemos sido hace más de 25 años, tú eres sido de los escépticos de por qué existía una institución, un órgano constitucional como el Defensor del Pueblo. Y aún con esa amistad, el hecho de poder demostrar de que sí valía la pena es parte, creo, de los elementos emocionales y sentimentales que una vez concluya la gestión del 21-27, nosotros vamos a poder llevarnos de poder rendir cuenta a un ciudadano dominicano que cuestionaba el por qué tiene que haber un órgano que sirva de contrapeso para la administración pública y que al final va a decir, bueno, real y efectivamente tenía que haber una institución que garantice la buena administración para con ello los derechos fundamentales. Nosotros formalmente le damos la bienvenida al equipo de la Z101. Con ustedes me une una amistad, muchos de ustedes me dieron incluso clases, orientaciones, guiaturas, con otros me une una amistad generacional, en los cuales he podido trabajar aspectos comunes, incluso hemos compartido en viajes promoviendo ideas, pero ahora estamos justamente en un rol institucional
y le quiero dar las gracias por todo el apoyo que le ha dado la institución. Fuimos tus compañeros en un rol educativo. También. Recuerdo, muy interesante, muy bueno. Bueno, me valió Premio Nacional de la Juventud Sí, sí, y tú sí, nos sí, apoyaste sí, claro en que ese sí, momento claro como que sí. tal. Él siempre dice que yo le di clases, pero Sí, sí, pero sí, él en se me fue kindergarten, adelante, obviamente. Se me fue adelante a mí. Sí. Pero ciertamente quisimos tener este programa especial aquí en la sede del Defensor para poder ampliar o difundir el mensaje de que ya el Defensor del Pueblo tiene su sede propia, está en la 27 de febrero, entre Caunabo y Privada. Es una iniciativa que ha venido a institucionalizar todos los servicios del Defensor del Pueblo y es parte de poder ir construyendo esa administración pública basada en el ciudadano. Por eso esta sede, en la primera planta, ustedes ven que todos los servicios están basados justamente desde que llegan en el servicio, en la atención, luego va la parte de investigación, lo que es notificación y litigio si es necesario, pero también está posteriormente los adjuntos que son los encargados de todo el proceso de inspección, al igual que el titular, pero en un tema de operatividad hemos decidido que los adjuntos, tanto la primera adjunta, doña Ana Martich, que está aquí, como el segundo adjunto, don Darío Nin, sean los que se encarguen de todos los procesos de inspecciones, y la parte educativa, que está posterior, que lleva todo el proceso pedagógico, desde la constitución animada, los talleres, los diplomados, toda la parte formativa formal y todas las actividades que nosotros hacemos lúdico-pedagógicos para poder promover y difundir todo lo que es la Constitución, los valores constitucionales, los deberes y una serie de iniciativas que se llaman Construcción de Ciudadanía que se han elaborado en nuestro Plan Estratégico Institucional. En el segundo nivel, como han visto y van a ver en su detalle, están todas las áreas de apoyo. Este diseño arquitectónico y Khalil, que es arquitecto de probada reputación, ha sido concebido primer nivel, por eso certificamos todos nuestros servicios con norma ISO y además, desde el punto de vista de la operación, por un tema de transparencia, tenemos también norma ISO en antisoborno y cumplimiento gubernamental para poder entonces mudarnos con ese nivel de credibilidad para que la sociedad dominicana no solamente tenga la tranquilidad de lo que hace el defensor, sino que los resultados están avalados justamente por ese sistema de trazabilidad que nosotros implementamos para que cuando vengamos a la instalación ya la gente no solamente conociera de nuestra calidad, sino que ahora pueda tener el confort necesario para poder tener una instalación que le permita mayor confianza en el trabajo que se ha venido haciendo. En el segundo nivel, y le explicaba, están todas las áreas de apoyo, tecnología, planificación, la parte administrativa y financiera, lo que tiene que ver con salones de actividades. Sí tenemos un área que está dedicada única y exclusivamente a la capacitación y formación interna. Por eso nosotros, además de todo el trabajo de fortalecimiento institucional, que ha implicado crear la carrera defensorial, que es un hito, que este año pudimos ya acreditar casi 20 compañeros y compañeras en la carrera administrativa y pública que nosotros elaboramos cuando presentamos credenciales para ser titular de la institución. Hemos podido ir construyendo todo un accionar para que una vez concluya la gestión 21-27, todas las personas que cumplan una serie de parámetros sean parte de la carrera del Defensor del Pueblo y exista estabilidad laboral, que es parte también del legado de institucionalizar. No solamente son edificaciones, no solamente tiene que ver con parte material, sino es todos los procesos internos. Por eso licitamos y ahora el 15 de agosto se adjudica lo que va a ser el modelo de gestión, que una vez ya en marzo se implemente todo el proceso, se va a certificar norma ISO de calidad y somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que tiene un protocolo avalado por el Ministerio de Hacienda y Presupuesto que ejecuta su presupuesto en línea. Nosotros no necesitamos hacer ese tipo de iniciativas porque tenemos autonomía, como dicen dos sentencias del Tribunal Constitucional, en el caso de la Junta Central Electoral, pero hemos querido dar ese paso por un principio básico y un valor que es el de la transparencia. Entonces, con eso hemos podido cimentar no solamente el garantismo, que le explicaba cómo está distribuido, sino la eficiencia interna y al mismo tiempo la parte educativa como construcción de ciudadanía, para que podamos ensamblar un plan estratégico institucional que tiene 49 resultados y al día de hoy prácticamente hemos logrado un 70% del mismo y no tenemos ni siquiera cumplido apenas 3 años. Por lo tanto, está encaminado que antes de nosotros concluir el 5º año podemos completar todo lo que ha sido la propuesta de valor que se enarboló un momento en la propuesta que nosotros nos presentamos y una vez este plan fue construido con consultas a través del apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
a través de trabajos que hicimos con diferentes instituciones, podemos presentarlo y al irnos de acá, el saldo va a ser un 100% con Dios mediante. Vámonos de inmediato, Rosendo Tavares, con el recorrido de preguntas y respuestas, aprovechando la presencia del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Gracias, José Luis. La verdad que para mí es halagador estar aquí hoy en estas instalaciones. Cumplió Pablo una promesa. Nos dijo que cuando se realizara el primer programa aquí en el edificio del Defensor del Pueblo, estaría aquí el Gobierno de la Mañana y la Z101. Y el hombre ha cumplido. Nosotros desde la Z y desde el Gobierno de la Mañana propugnamos durante mucho tiempo para que el Defensor del Pueblo fuera dotado de unas instalaciones que le permitiera ejercer sus funciones de manera digna. Y hoy, mirando... Y te quiero decir algo, Rosendo, y le digo a la ciudadanía. Estas instalaciones fueron hechas con recursos del Defensor del Pueblo. Estas instalaciones, no solamente el diseño, toda la ejecución de la obra ha sido un elemento de continuidad del Estado. Originalmente, cuando nosotros asumimos, lo que había era la propiedad con la perforación para el tema de los parqueos. Se readecuó el diseño arquitectónico, se mantuvo la empresa que se había adjudicado la obra. Fue una adjudicación a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la empresa se mantuvo. Quizá otra gestión hubiese asumido la decisión de rescindir el contrato por el tiempo, porque esta obra empezó en el 2017 y ahora fue que se terminó. Preferimos mantener la continuidad del Estado por un tema de prudencia, de ética y de responsabilidad. Concluimos la obra con todo el dolor por el sufrimiento y el padecimiento de estar en una plaza comercial sin ningún tipo de características, sin ningún tipo de condiciones mínimas para poder operar, pero hoy en día la institución tiene una obra concluida con el rigor y las características y van a hacer el recorrido porque tiene no solamente desde las rampas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, los baños, todo está certificado internacionalmente, sino que también lo que son la parte de los bomberos, lo que tiene que ver con controles de acceso y de incendios, todo acorde al estándar internacional para poder nosotros concluir esta gestión diciendo misión cumplida. Y ha sido, como digo, un proceso que inició en el 2017, pero en apenas 2 años y algo, nosotros concluimos una obra que la recibimos en un, qué sé yo, un 15% creo que estaba. Bueno, y esta es una gran obra, definitivamente. Extraordinario edificio y esperamos que desde aquí la Oficina del Defensor del Pueblo pueda cumplir, como lo ha hecho hasta ahora, eficientemente con las responsabilidades que le atribuye el Estado dominicano. Pablo, si fuéramos a hacer una historia, un recorrido en este momento de lo que ha sido el accionar del Defensor del Pueblo y cómo ha cambiado esa relación ciudadano-Estado dominicano desde que entró en vigencia esta oficina, ¿qué podríamos decir? ¿Qué avances hemos tenido? Mira, al momento de nosotros llegar, el procesamiento de los casos del Defensor del Pueblo llegaban aproximadamente a unos 1000. Luego de nosotros haber intervenido la parte de tecnología, promedio nosotros tenemos un procesamiento anual de unos 10.000 casos. Estamos hablando que el segundo año de gestión nosotros logramos 14.000 casos procesados. Eso cuando hablo de casos procesados es a través del CRM y una plataforma que hicimos con el PNUD que se llama Sol. Eso permite que todos los casos a través de redes sociales, WhatsApp Business, que convertimos la central en un WhatsApp, los casos de oficio que se ven por redes sociales, los casos en los medios de comunicación, llegan a una plataforma única. Y ese CRM nos permite con inteligencia artificial discriminar lo que son reclamaciones, lo que son quejas y lo que son orientaciones. Lo que son reclamaciones, que es una taxonomía que nosotros hicimos a lo interno, en 5 tipos de operaciones. Lo que son reclamaciones llegan a la Secretaría General y los abogados especializados que tenemos, que son aproximadamente unos 30, pueden tomar el caso y a través justamente de la parte de atención al ciudadano, se contacta al ciudadano para darle el estatus del caso. La ley plantea 60 días, nosotros trabajamos en función de 5 días máximo el contacto con el ciudadano para darle el estatus. Adicional, nosotros instalamos lo que es un software que está en la página web, donde el ciudadano puede ver el estatus de su caso. Eso le llamamos trazabilidad porque es un tema de transparencia. Ahora, ese caso luego pasa a investigación. Esa investigación tiene abogados a su vez, que son los que se trasladan. Muchos de los casos implican inspección. Por eso el doctor Darío Nin o la doctora Ana Martich son los que encabezan las inspecciones junto con ese equipo de abogados y llenan las actas y son los que en algún momento tienen que entrevistar o tienen que interpelar
a un funcionario para que le dé explicaciones de que por qué un caso tiene unas características y si ese caso luego investigado necesita una notificación a la administración para que dé respuesta por escrito para responderle al ciudadano, ese caso pasa a ese proceso y si el administrador o el funcionario entiende que está por encima de la ley, entonces vamos a litigar a los tribunales. Ese es el proceso básico de la Secretaría General y era lo que hablábamos cuando nosotros decíamos como postulantes que íbamos a crear una Secretaría General robusta basada en el garantismo y justamente eso es lo que se ha podido lograr con ese gran equipo de trabajo que está justamente conformado no solamente por los abogados, los adjuntos, sino también por el equipo administrativo que le da soporte. Y esa primera parte de atención al ciudadano, lo que es justamente esa relación de la institución con el ciudadano, se ha desplegado de una manera exitosa. Ahora, eso implica que nosotros hemos invertido un buen dinero en investigación y desarrollo. Nosotros hemos creado una dirección de educación que ha podido construir una estrategia que a través de lo que son las encuestas y estudios de campo nos ha dado información. Por ejemplo, el 57% de los dominicanos no conoce sus derechos. Eso hace un sesgo que no permite que el dominicano pueda exigirlo. Y esa exigibilidad es lo que limita que muchos de ellos se satisfagan con lo que tienen o que entiendan que el clientelismo y la dádiva es parte de la idiosincrasia y la cultura que tiene que permear continuamente. Ese favor es lo que me va a hacer que yo conozca al diputado, al senador, al alcalde, lo que me va a garantizar un derecho y no puede ser así. Por eso educación nos enseña la data, por eso nosotros podemos poner a circular un informe, como en diciembre hicimos, con los 5 derechos fundamentales más vulnerados, que es la salud. Por eso hicimos el Congreso exitoso de Seguridad Social y Salud, que apenas hace 3 semanas conformamos en 2 días todos los sectores y podemos decir que en septiembre, la primera semana, el Defensor del Pueblo va a poner una relatoría con lo que plantean todos los actores que debe ser la reforma a la salud y la seguridad social en República Dominicana. Por primera vez el Defensor del Pueblo se pone adelante en un proceso de reforma, tiene una voz propia, pero escuchando a todo el mundo y de una manera neutra, sin fijar posición, independientemente de lo que podamos entender, preservamos el artículo 1 de nuestra ley. Pero aparte de eso, el defensor dice que la integridad es el segundo derecho más vulnerado y que los destacamentos es el lugar donde más se vulneran los derechos y la Policía Nacional es la institución que más vulnera los derechos y la integridad física específicamente, el empleo, la igualdad y lo que tiene que ver justamente con lo que tienen el tema relacionado con la parte de las oportunidades, que son los 5 derechos fundamentales más vulnerados. Pero además, el defensor ha creado una estrategia por grupos etarios y pensando justamente en los grupos de interés para que podamos tener toda una propuesta educativa que vaya acorde. No enseñamos lo mismo a todo el mundo, le enseñamos lo que corresponde en la Constitución según tu grupo de interés y tus edades. Por eso iniciamos con los pequeños, con la Constitución animada desde los 3 años hasta los 13 años. Luego abordamos esos mismos derechos fundamentales y deberes fundamentales bajo un grupo desde el punto de vista pedagógico con más profundidad. Por eso ya luego llegamos a las universidades, por eso luego ya llegamos a las personas con mayor formación y por eso podemos hablar del defensor universitario, del defensor escolar, del voluntariado, de las mesas comunitarias, por eso podemos hablar de charlas, de talleres. Vamos especializando, por eso hablamos de diplomados que se le dan a los abogados, por eso podemos ir a un grupo particular que tiene que ver los sindicatos y podemos hablar de comunicación sindical, por eso podemos ir segmentando de tal manera que el defensor pueda tener un diálogo con cada stakeholder, con cada grupo especializado, para que no sea una narrativa única, estable y estática, sino que al contrario, ellos nos dicen qué necesitan, cuáles son sus derechos más vulnerados y al mismo tiempo nosotros entonces podemos desplazarnos. Porque parte también de la dinámica del defensor que tiene que ver con esta gestión es que nosotros tenemos un sello de movilidad. Nosotros nos trasladamos y nos desplazamos para que no sea el ciudadano que tenga que venir, que nosotros tengamos que sentar aquí a recibirlo, sino que nosotros nos movemos. Fíjense que los casos de oficio nosotros lo hemos aumentado casi un 300%. Esos son los casos que salen aquí en la Z, que nosotros lo escuchamos, el equipo de atención al ciudadano lo registra, lo investiga y luego le escribimos a usted y le decimos, miren, el caso está en el poder del abogado tal, el caso ya fue solucionado y esa parte de comunicación es esencial para nosotros. Entonces, tanto lo que es el garantismo, la parte educativa y la movilidad, creo que serán 2 sellos que va a dejar esta gestión, que le va a dar el cambio, independientemente de la parte de infraestructura y la parte de eficiencia interna que está marcada por esta gestión. Susana. Pablo, el objetivo
esencial, ¿verdad?, del defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, es garantizar las prerrogativas personales y colectivas que están establecidas en nuestra Constitución. Evitar o intervenir cuando son violadas por la administración y velar porque la administración funcione correctamente, conforme a la ley, la moral, los principios generales de derecho y la Constitución. En ese ejercicio de ese objetivo medular que dirige tu gestión, que sé que la conoces bien, la defines y la promueves y la repites cada vez, ¿qué opinión te merece la propuesta presidencial? Y digo presidencial porque la autoría la han reclamado bastante el presidente Luis Abinader, de despojar al Ministerio Público de su función esencial y constitucional de ejercer la política criminal, formularla e implementarla de manera clara. Habidas cuenta que la política criminal es la que va a garantizar los derechos de las víctimas, el resarcimiento de la sociedad y la persecución penal. ¿Qué tú piensas? Si tú vas a tener alguna posición pública, yo sé que es difícil tu posición, pero en vista de que no veo a nadie hablando de eso, ¿qué piensas? Si piensas que es así y si vamos a ver al defensor del pueblo en una labor activa, reclamando o fijando posición al respecto. Mira, Susana, gracias a Dios, por lo menos tenemos un defensor que tiene voz. Y yo creo que la institución se ha caracterizado por nosotros fijar posición en los momentos correspondientes. Yo he escuchado al presidente de la República, yo honestamente creo en su buena intención. Ahora, la doctrina a mí me ha enseñado que yo tengo que opinar sobre la base de lo que yo leo. Yo he visto los 4 artículos que se han planteado, incluso tengo el documento que se presentó el lunes. Pero honestamente, lo que se planteó implica no solamente la modificación del artículo 178 y 179 de la Constitución, sino la creación de un artículo 180, muy probablemente, porque había unas características del nuevo procurador que se planteaban en uno de los slides, creo que el tercer slide. Ahora, indiscutiblemente, si yo lo veo de manera macro, yo tendría que ver que el planteamiento de la reforma constitucional, y me quiero retrotraer al 2008, que fue la que tuve la experiencia, tendría que verlo desde el punto de vista de unos bloques. Existe un bloque, conceptualmente hablando, de la alternabilidad democrática que él plantea, dentro de está el artículo 124 y subsecuentemente el artículo que tiene que ver con el 271, que habla de la asamblea, del quórum, y aquí está Aníbal como legislador, que entiende propiamente que se habla de 2/3 partes, tendría que subirse a 3/4 partes como parte del blindaje. Hay un tema relacionado con justicia y ahí me recuerdo mucho de José Francisco Peña Gómez y el Pacto por la Democracia en el 94, porque hay una ola subsecuente que va a salir si se altera el 178 y 179, y aquí Julieta, que trabajó en la Procuraduría, me entiende muy bien, porque subsecuentemente esa modificación me va a traer otras olas de reforma y los legisladores tienen a su vez que estar conscientes que van a tener que producir una serie de leyes por igual. Ahora, también desde el punto de vista de los 2 artículos que se plantean, que es la unificación de las elecciones y la cantidad de los legisladores, hay un elemento que la Constitución plantea que es la representatividad, y a ello quiero detenerme. La representatividad en una democracia tiene un concepto básico que es el ciudadano. Yo entiendo que la madurez tiene que imperar porque aquí tiene que darse un diálogo de todos los actores y todos los sectores. Y yo estimo y yo estoy consciente de que va a dar un diálogo que va a llevar muy probablemente a otros articulados que se tengan que modificar y subsecuentemente otras leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda de 76 leyes pendientes de la Constitución 2010. Tiene que ser un pacto. Esta es una nación de pacto, por eso evocaba el 94 con el Pacto por la Democracia, porque nosotros dividimos las elecciones, nosotros creamos el Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros dimos doble nacionalidad y nosotros creamos una serie de servicios para la democracia. El costo en la democracia no es el factor para la toma de decisión. La democracia se basa justamente en que yo pueda sentirme representado y que me llegue el estado de bienestar que se plantea en el artículo 7 de la Constitución.
Yo quiero ser muy preciso en esa parte, porque el artículo 8 de mi Constitución, la que está vigente y con la que yo me formé, me dice cuál es la función del Estado y termina siendo la dignidad humana y la preservación de los derechos fundamentales. Yo considero y creo que República Dominicana está en un gran momento para poder hacer una ola de reforma que sería la tercera de reformas, pero tiene que ser subsecuentemente con un criterio claro de lo que es la sociedad, el Estado y las políticas públicas. El artículo 241 de nuestra Constitución planteaba una estrategia nacional de desarrollo que subsecuentemente fue la ley 112. Hace un mes y 2 semanas, si mal no recuerdo, el presidente de la República esbozó lo que es RD 2032. Me agradó y lo leí, incluso lo pedí, es una matriz. Y te puedo decir, nosotros podemos tener contenidos políticos de la dominicana, 36 no, al 50, sería sumamente interesante el ejercicio, donde pudiéramos ver esa constitución nueva con esa matriz de políticas públicas, pero esas leyes subsecuentes, porque tú des algo que a la gente se le ha pasado de largo. Aquí hay una ley pendiente de la Constitución 2010, que es la Ley de Víctimas y Testigos. El Ministerio Público tiene una dirección de víctimas y testigos que ni siquiera tiene las condiciones mínimas de un vehículo. Nosotros tuvimos que ver un caso en Mao de un niño de 12 años que murió por un intercambio de disparos de un narcotraficante que llevaba el punto de droga, que con la misma bala hirieron a un hermanito de 15 años, pero no había operado el fiscal ni la policía porque era un punto de droga. O sea, cuando Susana habla de la política criminal y habla de la administración de justicia y habla subsecuentemente de la víctima, son muchos elementos que nosotros tenemos que ver como país que no se resuelven justamente con un artículo de la Constitución. Y Aníbal, que viene de la circunscripción más poblada del Distrito Nacional, entiende porque muchos de los elementos que le llegan a él como diputado, o Fernando, que viene de Bánica, que es una población muy pequeña, pero que entiende lo que es un pueblo, porque la representatividad se da de diferentes maneras. Una cosa es la representatividad en el Distrito Nacional, donde hay una circunscripción con 9 legisladores o con 6 legisladores, a Bánica, que es una población muy pequeña, que se conocen todos, pero al fin y al cabo, esa competencia municipal es parte de lo que tenemos que significar. Yo me recuerdo, y ahí hago hincapié nuevamente a lo que era el 94-2000, las listas cerradas. Mucho del debate que tuvo Aníbal ahora en el TCE, me consta, por el recurso que lo revisé de su partido, tenía que ver justamente con el método de Homs. Parte de la representatividad y la calidad de los legisladores que nosotros teníamos, y hablo de Hugo Tolentino Díaz, de Tirso Mejía Ricard y Belice Prat de Pérez, se daba justamente porque en el PRD de ese momento había una cuota reservada para el presidium, para poder llevar unos diputados con unas calidades que no tenían que pasar por el voto directo. Entonces, esa lista cerrada se va a dar también en las municipales, porque de igual manera como se va a eliminar cantidad de diputados, van a tener que hacer con los ayuntamientos y los distritos municipales. Estamos hablando que aquí hay 157 distritos municipales y el Distrito Nacional son 158. Entonces, ese concepto de representatividad democrática lo vamos a aplicar en la parte legislativa y en la parte municipal. Yo me pregunto, al fin y al cabo, la municipalidad no es la primera puerta de acceso del ciudadano a la administración pública. Los primeros casos que llegan, cuando tú estás hablando de administración pública y que te enseñan a ti en el derecho administrativo, no justamente, y tú, Khalil, que eres arquitecto, tu primer acceso no es justamente la permisología para las obras. Entonces, cuando tú hablas de un Estado social y democrático de derecho, y ahí me permito ampliarme en cuanto a filosofía política, ¿qué es? Eso es la socialdemocracia. ¿Cuáles son las 5 políticas públicas que plantea la socialdemocracia? Educación, salud, transporte, vivienda y trabajo. Entonces, yo tengo que pensar muy bien y tengo que analizar de manera macro cuál es ese Estado, cuál es esa sociedad y cuáles son las políticas públicas para poder plantearme cuál es mi pacto nación, que es mi Constitución, y cuáles son las leyes subsecuentes que yo voy a tener. Y esa parte es la que yo quisiera significar en este programa. Permíteme que me amplíe, pero yo creo que la Z permite, por la audiencia y la penetración que tiene, que nosotros podamos tener la madurez suficiente como nación de entender que indiscutiblemente hay un deseo político de dar confianza a todos los actores, que hay una palabra empeñada, que hay un cumplimiento de una propuesta de gobierno, que hay un deseo de un presidente de la República de honrar su palabra,
pero consecuentemente hay actores de la sociedad dominicana que se puede ver representados en partidos, en la sociedad civil, en actores económicos y demás, que tienen que ser escuchados para que esta nueva reforma cubra todas las necesidades para la posteridad y consecuentemente el Congreso tiene que ser corresponsable de que las comisiones se movilicen en igual prontitud para poder poner el bloque legislativo en la misma dinámica de la nueva Constitución. Porque ahora mismo, si mal no recuerdo, y Aníbal me dirá, creo que hay 41 comisiones. O sea, cuando vine al defensor tuve que dejar la parte de derecho legislativo. Es irrelevante. Yo presidente digo que nadie puede hablar nada. Pero estamos analizando en la Z, o sea que aquí hay libertad para poder opinar. Creo que hay 41 comisiones, si mal no recuerdo. Tú llevas la de turismo. O sea, lo que te digo es que las comisiones y la bicameral y demás. La de seguridad social, que es bicameral. Entonces, cuando tú ves el derecho legislativo y entiendes lo que son los reglamentos de ambas cámaras, tú entenderás que las comisiones son realmente el corazón del Congreso. Él no me respondió de política criminal, pero habrá tiempo después de la reforma. Él ha dado una respuesta ampliada. Lo que yo creo que, perdón, no una pregunta, en el comentario, en la reflexión que ha hecho. Lo que pasa es que Pablo ha hecho una reflexión que se fue ultra petit, porque Susana lo planteó muy directo, y yo creo que Pablo se fue ultra petit, y habló mucho más allá en el enfoque del alcance de la visión democrática. Usted no puede ir a discutir cantidades en función de usted valorar un órgano institucional como la Cámara de Diputados o el Senado de la República, a ver la calidad del instrumento y los métodos de cogencia del empoderamiento ciudadano. Hablar de reducir y al mismo tiempo bloquear. Tú estás reduciendo, si fuera así, en un 30% la actual Cámara. Y al mismo tiempo bloquea un 53 de 190. Tú te estás llevando una tercera parte. Está aumentando de 5 a 20, viejo. Pero voy para allá. No es más para allá todavía. No, tú no estás entendiendo. De 100. No, yo soy brutísima. No, tú eres una mujer brillante. Yo sí soy bruto. Ahora, de 190, tú reduces 53, te estás llevando una tercera parte. Ahora, aparte de eso, tú estás bloqueando 20 para reservarlo a una aristocracia partidaria. Eso es un contrasentido, porque aquí lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo del empoderamiento ciudadano, de la crítica, de la observación. Si tú lo llevas a un núcleo cerrado, es una jerarquía y una oligarquía partidaria lo que va a haber ahí. Pero hay algo, yo te voy a tener dos elementos. No estamos tan divorciados, Susana. Que subsecuentemente, no, usted usted es tan común, pero yo le voy a poner un ejemplo. Subsecuentemente, de ahí se desprende, de ese solo planteamiento de Aníbal y de Susana, se desprenden dos leyes que hay que hacer prácticamente nuevas, que es la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos. Ambas casi nuevas, porque una de ellas fue mutilada prácticamente en 8 artículos por el Constitucional. Entonces, si tú vas a hacer una nueva representatividad democrática, tú a su vez tienes que hacer un colchón desde el punto de vista legislativo para que el que vaya a optar por ser parte de esa nueva representación o representatividad tenga las garantías, pero a su vez tú tienes que entrar a meollos democráticos como el transfugismo. ¿Va a ser la plaza del partido o del individuo? ¿Cómo tú vas a fiscalizar el uso de los recursos en la campaña? ¿Va a ser a través de la Cámara de Cuentas o el fiscal electoral va a ser parte de la nueva arquitectura? Pablo, el tema del territorio. Son 120 legisladores, perfecto. Ahora, ¿se van a seguir matando uno con otro? ¿Va a ser una competencia millonaria? ¿Va a ser el narco versus la apuesta? ¿Va a ser el dinero sucio versus el más sucio? Entonces, ¿O vamos a verificar el método de elección para que la calidad, el empoderamiento social llegue al Congreso? Pero ahí entra, entonces, las listas van a ser cerradas como antes y se va a eliminar el método de Holmes, ¿o no? Entonces, yo creo, indiscutiblemente... Digo, son penas, pero también. No. Esos son elementos que van a entrar en una discusión. Y por eso yo le decía a Susana, quizá tengo que hacer un comentario con nota al pie de página para que pueda caer justamente en la delegación o no del Consejo Nacional de la Magistratura, que era lo que ella me planteaba, pero tener un Consejo Nacional de la Magistratura con menos miembros o con miembros representativos de la sociedad puede ser interesante. Ahora, no es delegable la responsabilidad para los fines, porque tú tienes que tener órganos que
velen por la seguridad del Estado y tienes que tener órganos que velen por la criminalidad. Indiscutiblemente, si tú me estás hablando de dividir, tú vas a tener que tener un Ministerio de Justicia y vas a tener que tener un fiscal general y vas a tener que tener un procurador general. O vas a tener que hacer un análisis comparado y vas a decir, yo voy a coger el modelo colombiano que tiene un fiscal general y un procurador del Estado, de la nación, o voy a tener que tomar un modelo, porque las dos cosas no lo pueden hacer el mismo órgano. Ahora lo que está pasando es que hay una de las funciones que está quedando solapada, so pena que sea creado de manera administrativa luego. Realmente escuchar a Pablo Ulloa con esta disquisición que ha hecho ampliada sobre el tema de la reforma constitucional me justifica lo que es su postura como defensor del pueblo y como quien tiene las competencias debe de ser quien ocupe los espacios, porque creo que esta intervención merece ser escuchada en el Palacio Nacional y en el país entero para que se sepa a los riesgos que nos exponemos con esta modificación si se hace en virtud de la popularidad del populismo y no de los aspectos que se deben cuidar. Mira, Khalil, y tú que eres internacionalista, no solamente porque estuviste en Brasil ejerciendo las funciones diplomáticas, o si tú quieres consulares, no te degrades, diplomática, porque tú eres, siempre has sido, de Tebonje, Especializado. no, de Tebonje, él siempre ha ejercido la diplomacia. Mira, la experiencia de América Latina, y se lo comentaba a dos de las amigas, de los gobiernos en base a los fiscales independientes, tenemos que tomarla con pinzas. Yo no critico porque hay una ley que da al Ministerio Público una carrera que es exitosa, porque hay una Escuela Nacional del Ministerio Público, que hay una carrera que se ha ido conformando, que hay personas que han creído, se han formado y han ido creciendo, y esa es una versión ideológicamente hablando de lo que puede ser un procurador independiente que sea de carrera y vaya ascendiendo, como la otra puede ser la que se está planteando ahora. Hay tres elementos desde el punto de vista de la concepción del Estado. Ahora, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia y el último caso fue Brasil con el aborto de Moro, son elementos que cuando tú llevas la justicia a un plano de disrupción política, no son buenos las experiencias. Entonces nosotros tenemos que ser maduros, porque República Dominicana tiene 50 años de estabilidad, Caramba. Tiene 40 años de madurez, entonces nosotros tenemos que visualizarnos en comparado, porque nosotros tenemos ahora mismo crisis en toda América Latina, tenemos gobiernos de fuerza, por lo menos en 2 países, con discursos altisonantes que son de crispación, como es Bukele, como es Milei, pero también tú tienes una izquierda muy aguerrida, como es un Nicaragua, como es un Maduro. El caso de Perú y Ecuador, entonces tú tienes, de inestabilidad tú tienes una política inestabilidad único. como un Guatemala que quiere quedarse a la fuerza sobre la base de romper incluso acuerdos internacionales. Entonces, República Dominicana no se puede dar el lujo. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres formados en el Estado que tenemos que llevar a pensar con madurez, con sosiego y entender lo que es la estabilidad como precepto básico, sin espaviento y entendiendo justamente lo que es la estabilidad como elemento fundamental para toda la toma de decisión. Por eso yo decía, la posición de Pablo o del defensor del pueblo será siempre por escrito luego de haber leído lo que él ha propuesto. Pero ya el espíritu usted lo ha esbozado muy claramente y estamos totalmente de acuerdo con usted. Pablo, orgulloso de ti, tu gestión, esta edificación, testimonio de manera concreta lo que es el avance de lo que es esta institución que crea la Constitución del 2010 en el Defensor del Pueblo, Ombudsman. En ese contexto, el mismo título 8 de la Constitución Dominicana, artículos 190, 191, 192, establece las competencias del Defensor del Pueblo atado básicamente a lo que es la preservación de los derechos fundamentales de cara a la administración pública o a particulares de ciudadanos dominicanos. Sin embargo, tú has extendido el ratio de acción y has buscado de la comunidad del dominicano en el exterior. Te vimos planteando una oficina en Puerto Rico y también haciendo frecuentes visitas a Boston, Nueva York, etcétera. ¿Cómo dialoga lo que es la competencia del Defensor del Pueblo, que tiene jurisdicción nacional, con lo que es nuestra comunidad dominicana en el exterior? Mira, nosotros hemos articulado una estrategia muy novedosa y muy útil. Nosotros no creemos en el elefante blanco, ni tampoco tenemos el presupuesto quizá o el deseo, a mí no me gusta, de tener mucha gente contratada, porque al fin y al cabo termina siendo un problema. Por donde tú quieras ponerlo. Nosotros tenemos puntos de acceso. Y los puntos de acceso son unos puntos con código QR y un WhatsApp
que las personas pueden escribir o pueden entrar al código QR y se conectan directamente con nuestra plataforma, el CRM que decía. Nosotros en Puerto Rico, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Boston, en todo donde está el 85% de la comunidad dominicana arraigada, en Florida por igual, tenemos puntos de acceso en los consulados. Ahora, cuando nosotros hacemos la distribución de los casos que llegan de la comunidad dominicana, de los dominicanos que viven en el extranjero, nos damos cuenta que esos dominicanos lo que piden es lo siguiente, y es bueno que lo sepa el Estado. Tema de pensiones es uno de los temas que más llega porque son personas que emigraron, muy probablemente habiendo trabajado 10, 15 años, 20 años, y ya se encuentran en una condición que necesitan las pensiones. Ahí entra parte de la discusión que decía con el Congreso que hicimos de Seguridad Social y Salud, que son parte de lo que nosotros vamos a partir de septiembre a plantear. Por eso decíamos que la madre de todas las reformas es la Ley de Seguridad Social. 2, el tema relacionado con abusos y engaños que le pasan a ellos con el tema inmobiliario, y tú lo sabes como experto en el tema. Pero aparte de eso, tiene que ver con abusos de los abogados, no solamente del constructor, sino de los abogados como tal, y el tema relacionado con salud, porque hay situaciones de salud de sus familiares que ellos no saben cómo operarlo desde el punto de vista operativo, no desde el punto de vista de la parte de cirugía o de salud como tal. Entonces, ahí el defensor entra prácticamente en 4 o 5 funciones particulares a darle asistencia. En algunos casos llegan a reclamos, pero más que todo son orientaciones y asistencia. En reclamaciones tiene que ver también con el tema de la Policía Nacional, porque como muchas de estas madres migraron, sus hijos a veces están acá viviendo con abuelas y se dan situaciones en el barrio que tienen que ver muchos de los casos que nosotros sabemos, que son policías que se quieren pasar de contentos, y ahí entra muchas veces el tema del defensor en la fiscalización que se da justamente en los destacamentos. Excelente. Señor. El nombre de la institución sugiere muchas cosas. Defensor del pueblo. ¿De qué defendemos al pueblo? ¿Cómo el pueblo llega a esta institución a buscar qué? ¿Qué le ofrecemos? Yo quiero que me lo hables en los términos del barrio que tú acababas de mencionar. De Bánica, por ejemplo, que no entendemos muchas cosas. Y que tú expliques así, en un lenguaje llano. Bueno, pero ¿a quién defendemos? ¿De qué lo defendemos? Está bien. Mira, voy a hacer un chiste y luego te entro a materia. Dale para allá. La palabra pueblo es amorfa. Eso tiene el significado de... Sobreusada. Eso es lo Todos que digo. somos pueblos. Eso es lo que digo. Todos somos pueblos. Mujeres, hombres, grandes, pequeños, ricos, pobres. Todo el mundo es pueblo. Ahora, el 12% de los casos que llegan al defensor del pueblo son con temas de salud. Tú dirás, ¿y qué es salud? Salud es una cama. Salud es medicamento. Salud tiene que ver con procedimientos que están en tu seguro, pero el seguro no te lo quiere autorizar. Atención a tiempo. Salud es atención primaria, que tú no sabes dónde recurrir, pero tienes necesariamente una solicitud. Atención es que se te murió un familiar y no te quieren entregar el cuerpo. Atención es un padecimiento que tú viviste y tienes una deuda y la clínica no te quiere despachar. Esos son 6 o 7 casos de salud que llegan acá. Integridad física, ¿qué es? Que la policía agarre en una redada y se lleve al muchacho y tenga 48 horas el muchacho en un destacamento y no te lo quiere entregar. ¿Por qué? Porque el comandante no lo quiere entregar porque está macuteando. Te lo entrega paleado. O te lo entrega con golpe. Eso es integridad física. Justicia, ¿qué es? Que un fiscal no proceda como tiene que proceder, o en dado caso que la instrumentación del expediente no tenga el ritmo que correspondería por el tipo penal que fuese o por el tipo relacionado a una situación, o tiene que ver justamente con la interacción de vecinos, porque quizá el lindero o una mediación que se necesita o la resolución de un conflicto que tiene que ver más que todo con un tema de comunicación. Por eso nosotros hemos apoyado a las casas comunitarias de justicia, que son unas 12. Desde que nosotros llegamos, eso ha sido parte del trabajo que nosotros hemos hecho con el terreno y se han creado unas mesas comunitarias como parte del esfuerzo. Pero también tiene que ver justamente con el tema de la igualdad. Muy probablemente hay personas que se sienten discriminadas cuando llegan a una oficina pública. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de haber llegado de una manera particular. Entonces, esa discriminación es parte de lo que nosotros vemos. Ahora, si yo te lo pongo de manera un poquito más amplio, pudiera decirte que es garantizar la buena administración. Y la buena administración es que te den lo que te corresponde en el tiempo y de la forma correcta. Entonces, esa buena administración está en nuestra Constitución. Nosotros hacemos valer
un principio básico de nuestra Constitución cada vez que nosotros nos movilizamos. Ahora, el defensor, por ser responsable en su accionar, no se va de manera alegre cada vez que viene un ciudadano y hace una laraca, utilizando palabras llanas, sino que nuestra oficina tiene atención al ciudadano que registra. Ese registro no quiere decir que es un caso, quiere decir que tú viniste con una solicitud. Ese registro pasa a investigación y una vez que se comprueba que ciertamente tiene unas características, entonces ahí se activa el abogado que llama o visita, y si se ve que la característica es superior, entonces ahí entra un adjunto que va con la indumentaria, con el chaleco, con el vehículo rotulado y una serie de elementos que habla con el director del hospital, con el director de la escuela, porque quizá hay un cupo que le corresponde a tu hijo y no se lo están dando porque quizá el director de la escuela está buscando su dinero, aunque no puede cobrar, hay un dinero ahí que está buscando por debajo. Entonces, muy probablemente los motores se te están reteniendo y no te lo entregan antes de las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde tú lo tienes que pagar en efectivo porque el banco de reserva está cerrado. Y ese dinero en efectivo se lo están dando a la comandante que está por encima de la persona. Y esa búsqueda de lunes a viernes representa una bolsa negra. O en la cárcel, que nada más para 40 personas hay 250 personas. Y hay una celda de 15 personas que pagan 5,000 pesos el día. O quizá cuando van a Higüey hay unas 1.500 pesos diarios que le tienen que dar al comandante para que estén, ¿cuánto? 25 o 30 personas aislados de las 200 personas. Entonces, ese tipo de elementos que va entre la microcorrupción, la gestión de calidad y la característica propia de que nosotros somos un Estado que brindamos bienes y servicios, es lo que el defensor del pueblo sale todos los días a garantizar. Que tu democracia sea efectiva y sea valedera. Y esas personas que se sienten desvalidas, que entienden que ya no tienen ningún tipo de oportunidad, que están desahuciadas del sistema, que dicen esto no sirve para nada, llegan aquí sin ningún tipo de oportunidad y aquí una propiedad que tenían 30 años sin título de propiedad en Santiago, vienen aquí y se le consigue tu título de propiedad. Con esa propiedad él puede coger un préstamo y con ese préstamo poner un negocito. En sí el defensor no le consiguió el préstamo en Promipyme que está aquí al lado. Nosotros le conseguimos el título de propiedad que le correspondía. Exacto. Porque fue un bien que el Estado construyó a su mamá, la mamá murió y no le entregaron el título. Entonces, fíjate cómo esa dinámica, que son derechos fundamentales que van desde el artículo 37 al 70, nosotros lo que hacemos es que lo operativizamos en bienes y servicios que el Estado está obligado a dártelo. Pero por negligencia, por incapacidad, por incumplimiento, por fatiga, por desconocimiento, aparece uno que otro servidor público que no hace lo que le corresponde. Entonces, ahí viene esa palabra tan fuerte que en otras partes defensoría, en otras partes se llama defensor, en otras partes se llama oficina, en otras partes se llama procurador. Aquí que se llama defensor, dice la Constitución, hace ese tipo de función con un equipo, porque tampoco es que Pablo sale con un látigo y todo. No. Aquí hay un equipo que está segmentado, que hay un organigrama, que están los procedimientos establecidos, que está todo de verdad segmentado sobre la base de un modelo de gestión, que está todo certificado internacionalmente, y eso es lo que nosotros hemos hecho como gestión, dejar un sello de calidad que quede para la posteridad y que ya al fin y al cabo, junto con el Tribunal Constitucional, el constituyente crearon 2 órganos que están para garantizar los derechos. El constitucional emite sentencia y nosotros generamos gestiones y acciones para que esos derechos sean efectivos en República Dominicana. Yulka. Excelente, gracias. Lo expliqué entre más y menos, te lo expliqué. En Bánica y en no como Manganagua. Susana, que me dijo que no. Entre los Minas. Te entendieron en Bánica y te entendieron en Manganagua. Entre los Minas y Bánica. Adelante, Yulka. Sí. No lo entienden en Bánica, cierra eso. Dejen eso. Pablo, el pacto eléctrico, nosotros estamos esperando por muchos pactos, pacto educativo, pacto eléctrico, Para mí son el pacto 5. laboral, un montón de pactos. No, para mí son 5 y te lo muero. Pero, no, espérate, vamos para allá, porque vamos a desglosar muchos de esos pactos, pero yo quiero que nos detengamos en el tema eléctrico. ¿Por qué? Porque a veces los personalizamos y condenamos, Morrison, y seguimos teniendo los problemas. Acaba de haber un cambio, pero tenemos el temor de que siga habiendo la misma situación. ¿Cómo ustedes, con la cantidad de quejas que llega al defensor del pueblo en el tema eléctrico, en el tema de sobrefacturación, en el tema de que yo tengo que pagar, si quiero poner una queja en cualquiera de las sedes, tengo primero que pagar lo que las sedes, yo entiendo que me han engañado, para después ellos analizar? ¿Cómo ustedes analizan eso? ¿Cómo lo procesan? ¿Y cuáles son los resultados? Mira,
la ley general de electricidad al defensor le confiere un elemento que yo sé que en su momento, incluso lo he hablado con don Celso y queda pendiente varias conversaciones, porque el legislador en su momento va a tener que, dentro del pacto eléctrico que se firmó, va a tener que ser revisado, porque nosotros hemos quedado en un 67, 70%, y Susana sabe más que yo de ese tema, pero hay un elemento que tiene que ver no solamente con el reajuste de la tarifa, sino con otro elemento de inversión que tiene que ver justamente con la pérdida técnica y no técnica, pero desde el punto de vista de la Ley General de Electricidad, ciertamente al defensor lo que se le da es la posibilidad de ir al momento de hacer cortes. Ahora, Protecom tiene un rol que nosotros hemos podido articular, pero como tú dices, es poco viable para el ciudadano que la factura ya le subió, porque ciertamente tiene que pagar para luego revisar. Y ese nivel de molestia es muy marcado. Pero además que tú no ves cuándo te devuelven, ¿eh? No, y con el caso no, estoy hablando de Protecom como institución, porque la gestión que está ahora, nosotros hemos podido hacer un trabajo mancomunado y hemos podido lograr que ciertamente se devuelva. Y te pongo el ejemplo de Protecom porque nosotros de los datos que mantiene la Secretaría General, nosotros calculamos todo el dinero que se le devuelve al ciudadano. Por ejemplo, en la rendición de cuentas del año pasado, nosotros le devolvimos casi 150 millones al ciudadano. Entonces, en el tema eléctrico, tiene que haber una articulación más amplia en el pacto que permita que de alguna manera se suspenda la factura en lo que hace una revisión para que el ciudadano no se sienta desvalido. Porque lo que está pasando ahora mismo es eso. El ciudadano siente que tiene que pagar 3 veces su factura y entonces esperar a una respuesta. Pero incluso de las cosas que me comentaba un comunitario, era la línea de asistencia volvieron a cobrar, que antes no se cobraba. Entonces, imagínate tú parado ahí, sentado, llamando, 2, 3, 5, 10 minutos, ese tipo de cosas también la gente le afecta y son de las cosas que yo tengo pendiente con Andrés Astacio, que mañana tiene una actividad y lo pienso hablar. Adelante, Julieta. Sí, gracias. Pablo, en tu calidad de defensor del pueblo y además que presidiste la Federación de Defensores del Pueblo, Internacional de Defensores del Pueblo, me gustaría conocer tu valoración en cuanto a cómo va de la democracia, desde tu punto de vista, cómo va la democracia en América Latina, sobre todo en este contexto en el que estamos ahora, que se está viviendo en Venezuela y también en otros países donde hay muy poca representatividad. Mira, popular. Este tramo va a ser complicado por lo siguiente, y yo creo que don Juan Bosch lo planteaba en su libro y Amar Yacén lo planteaba. Si hay algo que la democracia le impacta es la parte económica. Y nosotros tenemos un riesgo muy amplio. El Foro Económico Mundial plantea una desaceleración económica en el próximo periodo y Estados Unidos lo vimos ahora el lunes con la parte de las bolsas de valores. América Latina está pasando por una crisis justamente en lo económico porque sus economías están encadenadas y por lo menos hay 4 economías de América Latina que están pasando por una crisis de sus mercados. ¿Qué pasa? Que Venezuela, aunque no nos guste, tiene una serie de elementos primarios que le afectan a todo su entorno, que con el régimen manejándose como se está manejando se va a cerrar aún más, porque por lo menos los 6 meses anteriores Estados Unidos pudo comprar combustible y eso reactivó la economía venezolana. A mí me tocó ir en enero por un tema de mediación para unos presos políticos que me pidió la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Incluso había uno que tenía 7 años preso porque no tenía cédula. En este proceso, yo lo que estoy muy preocupado por la explosión social y quizá hasta militar que pueda haber a lo interno, porque eso va a repercutir en toda esa franja. Indiscutiblemente nosotros tenemos que estar muy atentos como país, porque la parte de óleo es lo que quizás nosotros vemos, pero hay yacimientos de otros elementos que van a impactar necesariamente a toda la región. Y nosotros que estamos apostando tanto al nearshoring, que es un elemento que yo sé que Aníbal lo ha visto y lo he escuchado hablando, tenemos que estar muy contestes de que ese tipo de elementos a nosotros nos va a afectar en América Latina. Nosotros tenemos por lo menos 4 países que prácticamente están viviendo aislados, no solamente Cuba, no solamente Nicaragua, no solamente Ecuador, no solamente Guatemala, también Venezuela.
Entonces, América Latina ahora mismo es una convulsión continua y esos son de los elementos que yo decía que tenemos que tener los ojos bien abiertos porque, fíjate, Colombia ahora mismo está pasando una convulsión, aunque moderada, pero realmente Petro está viviendo desde el punto de vista político una exacerbación continua. Pasó ahora con el tema salud, va a venir continuamente porque él quiere hacer una asamblea revisora, pero entre sus mismos compañeros de partido hay varios que quieren ser precandidatos presidencial y él todavía no cede si va a dejar o no va a dejar ser. Entonces fíjate cómo Colombia, que para nosotros representa 300.000 turistas, que ha sido la razón por la que nosotros pudimos compensar los 200.000 rusos y los 100.000 ucranianos que venían, nosotros tenemos que visualizarlo como el potencial turístico para Sudamérica de República Dominicana. Entonces, para nosotros, América Latina significa mucho más de lo que a veces nosotros vemos. Que somos habla hispana y nos parecemos. No, hay elementos, por ejemplo, del Gran Caribe que a nosotros nos significa mucho. Y por eso yo dije en un momento que en nuestra agenda geopolítica está la OEA 2025. Nosotros como país nos tenemos que poner de mente, tener una candidatura propia para la OEA en mayo del 2025. Y ese es un tema que dentro de la agenda política de los partidos tiene que estar el diálogo sincero para que se pongan en un mismo plano aquellos que toman decisiones y tienen la posibilidad de visualizar geopolíticamente, porque es el único espacio del hemisferio que República Dominicana puede tener una real posibilidad de tener, pero es el único espacio que nos permite tener una voz real frente al tema haitiano. Y nos permite tener un liderazgo real en todo el continente para poder posicionar temas que para nosotros son importantes. No solamente el nearshoring, no solamente el tema migratorio, no solamente el tema geoestratégico de productos particulares, sino económicamente nosotros tenemos una serie de activos. Por ejemplo, Fersan en Jamaica se maneja como una empresa local. Estamos hablando que ellos tienen 18 años y los jamaiquinos piensan que esa empresa es jamaiquina, para ponerte un ejemplo. Tenemos el plástico, tenemos la construcción, que en todo Centroamérica el Grupo Estrella es líder en muchos de los países. Entonces, yo creo que ya como país nosotros tenemos una madurez suficiente para poder vernos de manera amplia, porque aún siendo una economía pequeña y una isla, nosotros estamos exportando una serie de elementos y estratégicamente podemos posicionarnos en áreas, pero viéndonos segmentados y no entendiendo que estamos solos porque somos isleños, al contrario. Creo que tenemos un potencial enorme y América Latina ahora necesita países con un liderazgo como el que nosotros tenemos, con estabilidad, con crecimiento económico y con políticos que están conscientes y empresarios que sean pujantes y con capital suficiente para poder invertir. Mira, la inversión que hizo ahora Guatemala comprando Cemex el lunes es interesantísimo si nosotros lo vemos de manera estratégica, porque nosotros podemos empezar a exportar cemento para todo el Gran Caribe, que nos va a representar a nosotros una gran oportunidad desde el punto de vista económico. Excelente, gracias, Pablo. Una manifestación de un conocimiento muy claro, muy diverso, tu participación inicial en este gobierno de la mañana, que evidentemente revela, denuncia y anuncia, como dice la palabra, de que tienes un alto nivel de conocimiento de la realidad que vive el país. Y tocabas el tema de la reforma, que de alguna manera tiene mucho que ver con la incidencia propia del Defensor del Pueblo, que es un órgano que de hecho es electo en principio, propuesto por el Ejecutivo, pero electo por el Congreso. Más allá de esa parte, que tendremos otro debate más interesante, pero yéndome a tus ejecutorias como Defensor del Pueblo, ¿cuál ha sido en esta primera etapa al frente de la Defensoría del Pueblo, cuál ha sido tu experiencia en el tema de la gobernanza? Tiene mucho que ver la tutela de derechos con el propio gobierno, porque quien es que administra los servicios públicos es el gobierno. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha ido a la Defensoría del Pueblo con la representación y la gobernanza? ¿Cómo ha sido la reciprocidad, la apertura, el comportamiento, el desarrollo de las actividades? Aquí hay un cuerpo técnico de muchos años. Yo recuerdo que siendo director de espacio público y dirigiendo el programa de Olimpia Vidrio, tuve una experiencia con doña Zoila, que era la defensora del pueblo, que tuve que sentarme a explicárselo. Recuerdo que ahí conocí a Zaira, una abogada de aquí, de la Defensoría, espero que siga siendo parte. Está aquí, claro que sí. Un recurso humano extraordinario, muy valioso, donde ellos me interpelaron, mire, ¿y qué es lo que se va a hacer con los limpiavidrios? ¿Cuál es el plan? Yo tuve que venir aquí, mostrar la ordenanza municipal que dimos en la sala capitular, mostrarle a dónde era que íbamos a llevar los limpiavidrios, la participación que en ese momento tenía Jenny Berenice, que era la fiscal del distrito, todo un plan. Es decir, tengo la experiencia de haber sido interpelado positivamente,
Por eso te pregunto, ¿cómo te ha ido con la gobernanza tutelando derechos en esta etapa? Mira, yo creo que siempre va a ser positiva, porque gracias a Dios yo veo la vida siempre en plano de símbolo de más. Indiscutiblemente, yo creo como equipo que nosotros hemos sabido entender la dialéctica social, política y económica de la República Dominicana. Y eso creo que indiscutiblemente va a ser parte del éxito o el fracaso al final de la gestión. Porque un defensor del pueblo que no entienda cuáles son las características de donde opera, va a ser el que va más lejos o menos lejos, y te lo digo. Por ejemplo, el hecho de nosotros poder lograr ser presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman se debe justamente a poder haber entendido, porque al principio llegó una gestión con una característica muy distinta a la que estaba anteriormente. Y eso es voz populi, eso yo con esto no maltrato a nadie, al contrario, yo creo que cada quien tiene su característica como ser humano. Napoleón Esteves tiene una característica distinta a Milton Ray, independientemente de que cada uno yo tenga un afecto, una relación y un planteamiento como profesor, como orientador, como amigo, cada quien tiene mis afectos de manera distinta. Ahora, el sello que nosotros hemos tratado de hacer es construir una relación sobre la base del respeto. Fíjate que, por ejemplo, yo me recuerdo del Aníbal, y perdóname que te tutee, con el mayor respeto te lo digo, que en un momento dado tuvo la decisión en su vida de poder pertenecer a autoridad portuaria o al Distrito Nacional en el ayuntamiento. Y tú maduramente tomaste una decisión que a tu vida le ha significado éxitos. Entonces, a ti te respetan porque tus decisiones en tu vida han significado éxitos, pero han significado desaciertos. Yo creo que como gestor público, el defensor del pueblo ha tomado decisiones que han significado éxitos y en su momento también fracasos. Como equipo hemos sabido aquilatar todos esos aciertos y desaciertos, y en el norte lo que va a quedar es la impronta de una gestión que ha querido garantizar la buena administración pública. Indiscutiblemente en algunos momentos hemos tenido que apretar, hemos tenido que hablar duro, hemos tenido que ejercer un rol más fuerte, pero en otros de mediador. En otro hemos tenido que hacer de alguna manera intimaciones, hemos tenido que litigar. Bueno, yo te voy a poner varios precedentes. Por primera vez el defensor del pueblo litigó en los tribunales, por primera vez intimó funcionarios, por primera vez un defensor se inhibe en un caso que fue de un compañero de estudio mío en La Salle, que yo le mandé una carta al secretario general y le digo, yo ese caso no lo puedo ver, porque fue mi compañero de estudio 12 años en La Salle, era un coronel de la policía que estaba siendo investigado. Eso lo hace una persona ética. Eso es lo que se está dejando en esta institución. Entonces, el hecho de que tú dejes, desde el punto de vista de ese tipo de mensaje a la sociedad, lo que termina haciendo es parte de elementos que el que está afuera dice, por lo menos, mira, ahí trabajan de manera honesta y seria, y eso te merece el respeto. Ya luego las consideraciones personales, esto no es personal. Yo me iré a mi casa con mi hijo y mi esposa y seré feliz dando clases, haciendo lo que sea. Y yo creo que eso es parte también de lo que la gente sabe. Con el permiso de nuestro querido amigo Pablo, yo a titular precisamente de la Oficina del Defensor del Pueblo, nosotros vamos a ir a una pausa. Ha sido una ronda de preguntas y respuestas interesante. Fue tan buena que me voy a ahorrar mi pregunta. Me siento satisfecho con lo escuchado. Nos vamos a una pausa y al regreso, en este programa especial desde la sede del Defensor del Pueblo, vamos a escuchar precisamente parte de esos colaboradores, de esos especialistas, de esas personas que están dirigiendo diferentes partes de la institución, cada una con su temática y también con sus características afines a ese principio general que tiene esta institución. Pausamos y volvemos en este programa especial del Gobierno de la Mañana y la Z101. Llévatelo, Cundo.